Antes de comenzar con el video, por favor mire esto. Lo que acaba de ver son las plataformas en las que ya tenemos instalado un mausoleo, y pronto le diremos cuál es la tercera. Estén atentos. ¿Qué me diría usted si le pregunto sobre todas las formas en las que el miedo, el terror se puede presentar ante nosotros? Seguramente podemos pensar en brujas, duendes, fantasmas, demonios, pero ¿qué hay del resto de los seres que aún no conocemos? De las situaciones que nos pueden generar un miedo tan incomparable, aunque no sepamos exactamente qué pasó. Esta noche tenemos un par de relatos que contarles, los cuales nos recuerdan que lo que se ve nos puede asustar tanto, pero lo que no, también. Así que, aprovechando que estamos por aquí, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos directo a Cajamarca, Perú. Matías Aparicio nos cuenta esto. Después de 2 años de mi divorcio, me animé a tener citas con parejas en mi misma situación. Mis hijos ya eran grandes, así que tenía más tiempo para mí y por eso me animé. Conocí a una mujer quien tenía un hijo de 8 años. Conectamos inmediatamente y el pequeño me recibió muy bien, por lo que nos encariñamos pronto. En unos 6 meses casi éramos ya como una familia. Fue tanta nuestra confianza que incluso pasábamos los fines de semana juntos. Solo que había ocasiones donde teníamos que suspender ese momento de relajación, ya que debido al puesto de mi entonces novia, le podían llamar de vez en cuando en su trabajo, para que fuera a atender algunos asuntos. Durante el tiempo que estuvimos juntos ocurrió varias veces, pero fue la última, la que ocasionó no solo un declive en nuestra relación, sino en la vida de ella y su hijo. Eran eso de las 9 de la noche. Recién habíamos terminado de cenar, viendo una película en casa, cuando le llamaron. Ella insistió en que iría sola, pero yo le dije que no, diciéndole que yo me quedaría con el niño esperando en lo que ella terminaba. Ya sea afuera de su trabajo o si podíamos en alguna parte del edificio. Ella laboraba en una fábrica de ensamble, que opera, pues imagínense, un montón de máquinas, las cuales ella conocía perfectamente, y es cuando ocurre algo con estas máquinas que le solicitan que vaya. Debido a que se manejan turnos rotativos, había varios empleados trabajando, aunque no tantos como el día o la tarde, por lo que nos dijo que podíamos caminar sobre la planta, solo algunas áreas mientras no nos metiéramos en zonas peligrosas. Después de dar un recorrido por ahí mientras ella hacía lo suyo, su hijo y yo nos encontrábamos en el comedor viendo videos en una tablet, mientras comíamos un refrigerio de la cafetería. De pronto veo a un viejo conocido, entrando para comprar en la máquina expendedora. Yo estaba muy aburrido, por lo que me dio mucho gusto verlo, tanto así que platicamos por un buen rato. Cuando pasaron unos minutos, mi amigo me dijo que podíamos acompañarlo a su área de trabajo, ya que estaba revisando las cámaras de seguridad, y en esa habitación podríamos tener más privacidad para hablar de cualquier cosa. En cuanto llegamos, el niño me dijo que iría con su mamá para pedirle el cargador de la tablet. Yo me ofrecí a ir con él, pero me dijo que no había problema, ya conocía la fábrica. Mi amigo me dijo que podíamos dejarlo ir sin problema, podríamos verlo por las cámaras. Me prometió que no se tardaría mucho, y bueno, le dije que sí. Pasaron unos minutos sin que lo viéramos por ni una sola de las cámaras.
Estábamos ya preocupados, por supuesto, hasta que finalmente lo vimos por los monitores. Sin embargo, mi amigo se dio cuenta de que había entrado a una zona restringida, la cual tenía contenedores con material peligroso que podía caerle encima. Le pedí a mi amigo que vigilara mientras yo iba por él. Ya sabía cómo llegar ahí. Lo vimos caminando por ese sitio. Entonces, cuando yo llegara, debía seguir por ahí todavía. Tardé unos minutos cuando por fin llegué. Al entrar, yo no lo veía. No estaba ahí. De hecho, no había nadie más. Miré hacia la cámara confundido, esperando que mi amigo me llamara al teléfono, cosa que no pasó. Así que me puse a buscar por ahí con cuidado, hasta que salió, detrás de unos contenedores. Le pregunté qué estaba haciendo ahí, pero él estaba muy asustado, de verdad, mal. Le pregunté si todo estaba bien, pero seguía sin responder, solo temblando, completamente pálido y con la mirada perdida. Al salir nos encontramos con su mamá, quien rápido se dio cuenta de cómo estaba él. Lo llevamos a la enfermería y mientras lo revisaban yo esperé afuera, cuando mi amigo llegó, igual de asustado, pidiéndome que lo acompañara afuera a fumar un cigarrillo. Pero cuando salimos, me dijo: ¿te diste cuenta? Él no era el niño de las cámaras, el hijo de tu novia. Había alguien más, pero nadie a estas horas trae a sus hijos más que ustedes. Me le quedé viendo, sin saber qué decirle, y me dijo que antes de que yo llegara, vio cómo el niño se dirigió hacia la salida, pero se fue desvaneciendo poco a poco. Él pensó que tal vez era un problema por el reflejo de las luces de la cámara o algo así. Sin embargo, cuando vio que yo entré confundido y mirando hacia su dirección, no supo qué estaba pasando. Y cuando me vio por las cámaras que había encontrado al pequeño, en otra parte distinta, lejos de donde había corrido el otro, se asustó. Encima que cuando llegamos a la enfermería, tenía ropa distinta al de los monitores. Si ambos habíamos visto a ese niño a través de las cámaras, quiere decir que el otro lo vio directamente. Puede ser, pero no habíamos visto dos niños al mismo tiempo. Ahí supe el porqué de su reacción, aunque no sabía qué hacer al respecto. Yo no tuve el valor de decirle a su mamá. Mi amigo lo hizo por mí. Además, yo no podía dar por hecho lo que él vio. Así que mientras la enfermera examinaba a su hijo, porque en serio estaba muy mal, ella escuchó la historia directamente de mi amigo. En un principio no quiso creer. De hecho, en cuanto terminó el relato de lo que pasó, se metió a la enfermería para preguntarle a su hijo si era cierto. Pero el niño no decía nada, no podía. Al final de esa noche lo llevó a un hospital, junto con sus papás, los abuelos del pequeño. Yo estuve todo lo que pude hasta que el cansancio me venció, y tuve que regresar a mi casa. En los siguientes días seguí al tanto de él, pero lo que había pasado marcó un antes y un después en la vida de esa familia. Una semana después, mi entonces novia me invitó a cenar para hacer un recuento de todo lo ocurrido esa noche. Ahí supe que, en parte, me hacía responsable de eso, aunque no la culpo. Al terminar le pregunté cómo iban las cosas o qué le había dicho su hijo, quien no había vuelto a ser el mismo. Ella me dijo que se comunicaba cada vez menos con los demás. Decía apenas unas palabras al día. Solo me contó que lo único que le dijo fue que había visto a otro niño paseando por ahí. Por eso él lo siguió para platicar con él, hacerse amigos, hasta que llegó a la zona restringida, la de los contenedores.
Lo poco que le contó a su mamá fue que él sintió algo feo en el otro niño estando cerca. A palabras del niño, lo iba siguiendo en no sabemos qué parte porque en las cámaras no los vimos juntos, pero dijo que de pronto al niño que había visto e iba siguiendo, se volteó y lo miró fijamente, con unos ojos completamente negros, grandes. Decía él que parecían los ojos de una araña. Su hijo se escondió hasta que llegué yo. Le confesó a su mamá que pensó que algo malo le iba a pasar todo el tiempo, que algo le iba a hacer este niño, y que todas las noches seguía soñando que ese niño se le aparecía en lo que soñara, viéndolo con esos ojos de araña. Todas esas fueron palabras de él. Como les dije hace rato, las cosas no volvieron a ser las mismas, hasta que finalmente terminamos y es que todo se había puesto peor. Tanto que el niño tuvo que ser internado porque había dejado de comer y dormir debido al susto. Siempre se despertaba, no podía comer porque decía que en el agua, en la comida, donde fuera, veía los ojos del otro niño. Lo último que supe fue que eventualmente se fueron de Perú a vivir a Medellín, Colombia, con unos tíos que eran doctores y lo iban a atender por allá. Lo que sea que haya pasado, solo espero que esté bien y doy testimonio que mi amigo y yo vimos al otro niño en las cámaras, pensando que era el hijo de mi exnovia. Los niños de ojos negros son seres que siempre nos hemos preguntado, ¿qué pasaría si tenemos un encuentro con ellos, sin algún tipo de protección, barrera como una puerta, un vidrio, por los relatos que nos han contado que nunca pasan de ahí? Pero, ¿y si este es uno de esos encuentros? ¿Hasta dónde llegaría el daño de ver algo así? Cuéntenos, en lo que nos vamos directo al Estado de México, a San Francisco Chimalpa, donde una persona anónima nos cuenta esto. Voy a contarles algo que me ocurrió junto con algunos familiares durante mi juventud. Actualmente tengo 49 años y una familia, pero lo que nos pasó fue hace ya bastantes años. Yo tenía 16. Fuimos a visitar a mis tíos y abuelos, a quedarnos con ellos unas vacaciones, quienes vivían en San Francisco Chimalpa. Ellos vivían subiendo los cerros de por allá, para hacer las típicas reuniones familiares de vacaciones y sobre todo salir con mi abuelo, porque a él le fascinaba la naturaleza. Salir a caminar por allá y nos había prometido a mí y a mis otros 2 primos menores, quienes en ese entonces éramos los únicos nietos. Caminar hacia dentro del cerro y acampar, totalmente a solas. Desde el día 1 que mis primos no paraban de hablar de eso. Yo también estaba muy emocionado, pero no quería estar presione y presione a mi abuelo. Y no fue sino hasta el tercer día que ya teníamos todo listo para irnos a acampar. Gracias a mi abuelo, que también a mí me encanta ir a lugares así. Por eso confiaba no solo en mi abuelo, sino en parte en mí, para cuidar a los menores. La idea era caminar por unas cuantas horas hasta llegar al sitio donde mi abuelo decía que era el mejor lugar para quedarnos. Haríamos una fogata, nos prepararíamos la cena, veríamos las estrellas y contaríamos historias de terror. Todo eso que se hace en este tipo de actividades. Estábamos emocionados de verdad. Él nos dijo que nos tardaríamos unas 2 horas en llegar, pero para todos lo importante no era tanto el llegar, sino disfrutar la naturaleza, el recorrido más que nada. Además, aún nos quedaría, cuando llegáramos, un poco de luz del sol para preparar todo, así que íbamos tranquilos. Nunca supe qué tan cerca estábamos de llegar, cuando durante la caminata mi abuelo se detuvo extrañado, ya que había un camino al costado del sendero principal, algo que la verdad parecía cualquier cosa,
ya que había varios caminos a lo largo del principal, por así decirlo, y se me hizo raro que se enfocara solo en ese. Él entró en ese camino, caminando lento. No nos dijo que no lo siguiéramos, pero lo hicimos a la distancia. De hecho, no nos dijo nada. Me dio la impresión de que algo estaba mal, y por eso lo seguíamos a unos metros detrás de él, y detrás de mí mis primos, juntos. Eventualmente se detuvo en un punto que parecía ser el fin del camino. Lo noté muy serio y nervioso. Yo no sabía qué decirles a mis primos, que estaban pregunte y pregunte que qué hacíamos ahí, que qué hacía mi abuelo, por qué no íbamos con él. Pero yo les dije que se quedaran conmigo, distanciados de él. Nos dijo que se había metido para conocer ese camino, ya que lo había visto pero nunca había entrado, y le parecía buena idea conocerlo con nosotros. Sin embargo, al llegar al final, él se resbaló con una piedra y se dobló el tobillo izquierdo. Intentó, después de que se levantó, varios ejercicios para relajarlo, a ver si podía seguir con el pie así, pero no. Y esa fue la razón por la que regresamos a casa. Sí nos desanimamos por eso. Queríamos seguir allá, pero estábamos preocupados por mi abuelo, por supuesto. Es solo que algo no me cuadraba. Sentía como si nos estuviera ocultando algo. Pero no le iba a preguntar, menos viéndolo así. Le ayudé a caminar de regreso. Llegamos a la camioneta y nos fuimos, antes de que fuera de noche. Yo le pregunté que si quería que lo lleváramos a revisar a una clínica, que quedaba algo cerca de ahí, o con un vecino que vivía más abajo. Era enfermero y a lo mejor todavía tenía abierto. Pero me dijo que no, que solo quería descansar. Ahí sospeché un poco más sobre si algo nos escondía. Mi abuelo más tarde en su habitación, descansando, cuando mi tía me pidió que le llevara su mochila de acampar para sacar su billetera. Al tomarla, encontré dentro una figura de madera que no había visto antes en ningún momento. La saqué y vi que era de un búho, tallado, el cual parecía que ya tenía unos años. Además de que tenía marcas y tallones extraños, se veía raro. Medía quizás unos 15 centímetros. Me guardé la figura y les entregué la mochila. Esperé a que mi tía saliera de su cuarto para entrar y preguntarle a mi abuelo. Más que nada porque me molestaba la idea de que haya decidido regresar por un pretexto así. Lo sé, yo no debí sentirme de esa manera, pero era joven y desubicado en muchas cosas. Pero en cuanto vio la figura, porque la saqué, mi abuelo se puso de pie como si nada y cerró la puerta de su habitación, con seguro. Estaba muy molesto conmigo, se le veía en la cara. Me quitó la figura arrebatándomela y la escondió en un cajón. Yo no sé por qué. Mi reacción fue molestarme también. Y le pregunté que qué tenía, que por qué nos había mentido con el asunto del pie y nos había hecho regresar, que qué ocultaba. Y de pronto caminó, sacó unos periódicos viejos de una cajita en su gabinete. Tomó una silla y se sentó frente a mí. Casi me aventó los periódicos diciendo: «Ahí está, si en verdad quieres saber por qué nos regresamos. Pero si quieres voy y te dejo ahí para ver si te crees muy hombre». Al escucharlo y tener los periódicos, los leí. Él me insistía en que lo hiciera, pero que no debía decirle a nadie de la familia. Me acuerdo que eran varias notas de distintos medios, donde hablaban de personas muy malas por aquellos años. No los voy a mencionar específicamente, no sabemos si haya problemas con esto. Les hablo de los años 70 y principios de los 80, que les hacían daño a las personas, les quitaban la vida, a jóvenes y adultos por igual. Pero algo tenían que ver con esas figuras de los búhos, que para todos lados traían este tipo de tallados en imágenes, y donde fueran los dejaban o se les caían, suponía mi abuelo.
pero que este estaba muy relacionado a la Posada del Sol, el hotel abandonado que está en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Ahí incluso tenían adornos de búhos muy parecidos. Mi abuelo decía que al menos por esos rumbos no había pasado nada, vaya, allá en los cerros. Pero ¿qué tenía que hacer esa figura exactamente igual a la de algunas fotos en los periódicos? Porque estas personas, a veces, se llevaban a otras a lugares solitarios para hacer todo tipo de maldades. Por eso nos sacó rápido de ahí, sin asustarnos. Para este punto yo lo único que sentía era miedo, y le pregunté que si creía que anduvieran por ahí todavía, si realmente era peligroso estar afuera. Él me dijo que la verdad no lo sabía, pero que sí nos iban a cuidar mucho, y que lo único que le había tocado ver por esas semanas había sido a unas personas, un grupo de personas que no conocía, caminar hacia dentro del monte, saliendo de la autopista, allá más arriba todavía en el cerro, cuando él regresaba a casa conduciendo ya de noche. Es solo que estas personas vestían trajes muy elegantes, a obscuras completamente. Me hizo prometer que no le diría a nadie, que él lo haría, pero que los demás creerían que nosotros los menores no sabíamos. Y ahí entendí bien por qué hizo todo eso. Él le llamó a un amigo suyo, policía, le entregó la figura y le dijo que andaría por ahí, rondando, discretamente porque muchos policías conocían ya a estas personas de las que les hablo. Algunos incluso trabajaban dentro de la policía. Entonces, pues imagínense. Después de eso me hice más cercano a mi abuelo. Compartíamos muchas cosas, hablábamos de temas parecidos y nos unió todo esto. Pero el miedo que yo veía en su cara cuando le mostré la figura, de verdad es que entendí que a veces no es necesario que veas algo directamente para sentir mucho miedo de la forma en la que le pasó a mi abuelo, y luego yo. Pero en mi caso, con el paso de los años, cuando ya tuve a mis hijos y pude dimensionar lo que significó el que mi abuelo encontrara eso, allá, a cargo de nosotros, y que afortunadamente no pasó a más. Lo comentábamos justo al inicio, ¿lo recuerda? A veces no es necesario que veamos alguna entidad, un ser, un peligro, algo desconocido directamente, para sentirnos vulnerables, aterrados, sino que hay ocasiones donde solo toca estar en un escenario donde solo podemos imaginar qué pudo haber pasado. Pero cuéntenos, ¿a usted le ha ocurrido algo parecido? Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Subiremos relatos también por allá. Tenemos 2 grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 p.m. hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.